Mateo 24. En nuestro tercer tema, que hemos estado estudiando en este lugar, el tercer tema del mapa profético de Cristo, que se encuentra en Mateo 24. La humanidad en este momento se está dando cuenta que este libro que tengo en mi mano y que usted tiene en su mano no es un libro de cuentos. Lo que está sucediendo en el mundo a través de guerras, rumores de guerras, hambre y todo lo que estamos viendo, que ya lo hemos estado estudiando en otros momentos en este lugar, la humanidad está saboreando. Y a los amigos visitas que está acá, usted también puede estar saboreando juntamente conmigo que lo que dice este libro es verdad. Pero lo maravilloso del Evangelio de Jesucristo, que tiene poder para redimirte, poder para sacarte de la maldad, y el Evangelio es poder de Dios para salvación. Mateo 24 lo hemos estado estudiando, y en esta tercera parte vamos a ver lo que Jesús siguió diciendo para nuestro beneficio. Saben, Mateo 24 no fue escrito para los impíos, no fue escrito para aquellos que no conocen a Dios. Fue escrito para los hijos de Dios, para los que creen en Dios. Y usted dirá, ¿y por qué no es para los impíos? Porque los impíos no creen. Los impíos, usted les muestra este libro y son poquitos los que creen en que la palabra de Dios para ellos es importante. Por eso que Mateo 24, el mapa profético, es para el pueblo de Dios que cree. Ya hemos estado estudiando en los otros temas anteriores, usted lo puede ver que está grabado en el canal que tenemos de esta iglesia, puede ver los temas anteriores. Ahora nosotros vamos a seguir leyendo Mateo 24 en el versículo 29, que fue donde nos quedamos la última vez. Mateo 24, verso 29 dice: e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. No sé si habrá algún hermano, alguna hermana acá visita que no tiene alguna Biblia en su mano. Si hay algún hermano o una visita, puede levantar su mano. Si no tiene una Biblia, nosotros se la hacemos llegar para que pueda leer junto con nosotros lo que estamos leyendo en la palabra de Dios, ¿ok? Mateo 24, 29 es el texto que acabamos de leer. Muy bien. Analicen que este pasaje del versículo 29 habla de tribulación, dice después de la tribulación. La tribulación, según el mapa profético de Jesús de Mateo 24, empezó en el versículo 9. Usted puede leer conmigo en el versículo 9, y ahí empezó la tribulación, porque dice allí: entonces os entregarán a tribulación y os matarán. Y ese texto lo hemos explicado la vez anterior. Ahí empezó la tribulación. Ese es el versículo 9. Pero cuando usted sigue paseando por el pasaje, paseando por todo el capítulo del Mateo 24, usted puede conseguir en el versículo 21 que nuevamente el Señor Jesús nombra la palabra tribulación. Y el versículo 21 dice: porque habrá entonces gran tribulación. Esto nos está diciendo, en la línea profética de Mateo 24, que en el versículo 9 empieza la tribulación. En el versículo 21 se termina la gracia, la oportunidad de pedirle perdón al Señor. Y en el versículo 21, cuando dice la gran tribulación, es donde se sueltan los vientos y donde van a pasar cosas que usted ni yo se imagina sobre este mundo. Entonces, en el versículo 9 empieza la tribulación, en el versículo 21 la gran tribulación, se termina el tiempo de gracia, y ahora en el versículo 29, que es lo que acabamos de leer, dice después de la tribulación. Eso lo está diciendo allí en Mateo 24, en el versículo 29, que el Señor viene a rescatar a su pueblo. En medio de la tribulación,
En medio de la persecución, y ya lo hemos dicho reiteradas veces, el pueblo de Dios va a ser perseguido. El pueblo de Dios, por guardar los mandamientos, será perseguido. No va a haber ningún rapto antes de la tribulación. Eso es falsa doctrina. Ahora, el versículo 29 está diciendo que después de la tribulación es donde el Señor va a actuar. Después. Entonces, en ese momento, cuando el pueblo de Dios esté a punto de ser execrado de este mundo, a punto de que los poderes mundiales acaben con ese pueblo, Dios va a intervenir a medianoche. Y esa medianoche es donde Dios va a estremecer los poderes de los cielos y de la tierra, va a sacudir la tierra. Y dice, el sol se va a oscurecer, la luna dorará su resplandor, las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos van a ser conmovidas. ¿Saben algo? Aquí en este versículo 29 va a ocurrir algo maravilloso. Usted va a decir, pero ¿cuál maravilloso? Si el texto está diciendo que Dios, el Señor va a conmover el sol, va a conmover la luna. Lo primero maravilloso para el pueblo de Dios es que el Señor viene a rescatar, a liberar a su pueblo. En medio de las montañas, en medio de los lugares desiertos donde va a estar, otros en cárceles, encadenados, pasando el trago amargo que el pueblo de Dios va a pasar en los últimos días. El mapa profético de Cristo está advirtiéndole al pueblo de Dios que vienen momentos difíciles. Cuando el Señor venga a rescatar a su pueblo, según el versículo 29, de la tribulación que va a conmover el sol, la luna, va a ocurrir algo maravilloso. Aquí en este versículo y en este mapa, cuando hemos llegado a nuestro estudio, va a ocurrir lo que se le llama en Daniel capítulo 12, versículo 2, la resurrección especial. La resurrección especial es muy distinta a la gran resurrección. En esta resurrección especial no va a resucitar ni Pablo, ni Pedro, ninguno de los apóstoles antiguos. Ahí no. Los únicos que van a resucitar ahí en ese versículo 29 son solo aquellos que hayan vivido después de 1844. Aquellos que hayan guardado el sábado. Aquellos que hayan escuchado la voz del primero, segundo, tercer y el cuarto ángel también. Aquellos que murieron esperando la promesa de ver a su Señor cara a cara en las nubes del cielo. Aquí va a ocurrir la resurrección especial, donde aquellos que hayan muerto en el mensaje del tercer ángel guardando el sábado, como Dios sabía que ellos murieron esperándolo, el Señor les va a cumplir la promesa. Y el Señor les va a decir, ustedes creyeron en mí, creyeron en mi segunda venida, yo los voy a resucitar para que ustedes me vean llegar. En este momento del versículo 29 también va a resucitar a todos aquellos que fueron los peores instrumentos de Satanás para impedir la voz del tercer ángel, pero también aquellos que impidieron que él muriera por nosotros. Aquellos que se burlaron, aquellos que estuvieron allí en la cruz burlándose, el Señor le dijo a Caifás, tú me vas a ver viniendo en las nubes del cielo. Unos van a ser resucitados, según Daniel 12:2, para confusión perpetua, y otros para vida eterna. Entonces, en esa resurrección especial, Dios los despierta antes que Jesús aparezca en las nubes. Aún no ha aparecido, en medio de la tribulación. ¿Con qué propósito? El primero, para fortalecer el pueblo de Dios que va a estar siendo perseguido. Segundo, porque ahora esos que van a resucitar van a escuchar el pacto de Dios. Y la última guerra sobre este mundo no va a ser nuclear como la gente piensa, aunque están a punto de presentarse, todo eso lo va a usar Satanás, etcétera. Pero la última guerra va a ser entre adoración, entre Cristo y Satanás, frente a frente. Y la última guerra en este mundo va a ser por la ley de Dios, por la obediencia a los mandamientos de Dios, por la obediencia al sábado. En ese mismo momento, que el Señor levante a aquellos que murieron en el mensaje del tercer ángel, van a escuchar
a Dios cuando diga el momento cuando va a aparecer. Ellos van a escuchar no solamente el momento o la hora cuando el Señor va a aparecer o venir. En ese mismo momento van a ver algo apoteósico en el cielo. El Señor va a abrir el cielo. Va a mostrar el arca del pacto que está en el cielo. Van a ver todos los impíos y los que estén vivos en ese momento. Van a ver el santuario abrirse. Van a ver a Dios con su mano, con las tablas de la ley. Aquella ley que fue pisoteada al colocar un domingo, al colocar un nuevo orden mundial, al colocar vacunas extrañas para dañar al ser humano y todas las maldades que aún todavía no se han presentado, el Señor las va a colocar al poner sus 10 mandamientos en el cielo. Todos los seres humanos van a leer mandamiento tras mandamiento. El pueblo de Dios que va a ser resucitado en ese momento, ahí tengo la gran esperanza de ver al gran predicador que fue mi padre. Para mí ha sido el mejor predicador. He visto montones de predicadores, como le he dicho en otro momento. Mi padre agarraba Mateo 24 y no necesitaba un púlpito para predicarlo. Mi papá iba a un banco y él lo predicaba. Iba a un cementerio y él lo predicaba. A veces necesitamos un púlpito para predicar y después soy un silencio total en mi propia vida. Mi padre no necesitaba un púlpito para predicar. Predicaba desde el púlpito y de donde él estaba, donde él estuviera. La última vez que lo vi, por todos estos medios, le dije, nos vemos en la mitad de la tribulación. Él sabía lo que le estaba diciendo. Sabes que nos vamos a ver en la mitad de la tribulación. No le dije en la segunda venida, le dije en la mitad de la tribulación. ¿Por qué? Porque Él va a resucitar antes. En ese momento entonces el pueblo de Dios va a escuchar nuevamente el Sinaí. Va a escuchar mandamiento sobre mandamiento, así como se escuchó en el monte Sinaí. Y ahí van a estar todos los impíos escuchando esto. Yo soy Yahvé, tu Dios, que te saqué de la tierra del pecado donde tú estabas. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Y cada vez que Dios termine esa frase, el pueblo va a gritar un aleluya completamente. Eso es antes de la venida de Cristo. Eso va a ser un culto. Eso va a ser un culto de adoración antes que Jesús aparezca con los resucitados. Después que el Señor termine la primera frase, sigue la segunda frase de la ley de Dios. Y el pueblo dice amén y aleluya. Y la tercera frase, y así va. Y todos los impíos se van a dar cuenta entonces que persiguieron al pueblo de Dios por un falso domingo, pero van a ver el sábado, el cuarto mandamiento, con sus propios ojos. Pero ya va a ser demasiado tarde, porque a Dios no se le busca por milagros ni cosas apoteósicas, se le busca por la fe, ahora en el tiempo de gracia. Entonces esa resurrección especial, allí, en la mitad, terminando la resurrección, aquellos que hayan perdido familiares en la fe del mensaje del tercer ángel, allí, al terminar los 1335 días, ahí lo va a ver usted resucitar. Seguimos leyendo entonces. Después que ocurre todo esto, que Dios lee la ley de Dios, su ley, allí entonces es donde empieza a abrirse el cielo en medio de la conmoción de la naturaleza y vamos a ver la nube venir con el Hijo del Hombre. Aquella nubecita del tamaño de la palma de una mano, cuando Jesús empieza a aparecer en las nubes y entonces el pueblo que quería ver a Jesús, aún los que murieron en el mensaje del tercer ángel, el Señor le va a responder la oración que querían verlo venir. Y allí vamos a ver su gran venida. Dice el versículo 30. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Aquí está la señal, la nube. Y se lamentarán todas las tribus de la tierra. Y verán al Hijo del Hombre sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Ahí está la venida de Cristo. Terminando la tribulación, todos los espantos que el Señor viene diciendo que iba a pasar sobre el mundo en todo el capítulo 24. Ahí entonces en el versículo 31 es donde ocurre la otra resurrección de todas las edades después. Versículo 31. Enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta.
y juntarán a sus escogidos, ahí, los que estén vivos también, los que resuciten, los otros que van a resucitar de todas las edades, sus escogidos. Juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, de todas partes del mundo, pues, desde un extremo del cielo, ¿hasta dónde? Hasta el otro. Ahí vemos donde el Señor viene diciendo todo lo que va a suceder hasta su segunda venida. Ok. Ahora, al avanzar en Mateo 24, de lo que estamos estudiando, entramos en la otra fase de este discurso maravilloso de Jesús, donde ahora Él va a dedicar mucho tiempo en este pasaje a despertar al pueblo de Dios. Él terminó ya la profecía hasta la segunda venida, ¿verdad? Hasta allí, hasta la segunda, hasta la resurrección. Pero ahora desde el versículo 32 hasta el versículo 51, Jesús usa una gran parte de este pasaje para despertar al pueblo. Vean, termina ahí la profecía, ahora el Señor se dedica a explicar la importancia de estar despierto en los últimos días. Dice el versículo 32, de la higuera aprender la parábola. Cuando ya su rama está tierna, brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Vean que el Señor ahora, después que termina el discurso prácticamente con la venida de Cristo allí, con su venida, Él dice, ahora dedica tiempo a despertar al pueblo. Le dicen, yo necesito que ahora usted tenga los ojos muy abiertos. Porque Satanás va a usar lo que tú menos esperas para adormecer tu vida, para adormecer el pueblo de Dios en los tiempos finales. Va a usar la alimentación, la falsa alimentación para adormecerte. Va a usar las enfermedades para adormecerte. Va a usar las modas para adormecerte. Y va a usar muchas cosas para adormecer al pueblo de Dios en los tiempos finales. Ahora Jesús usa una gran parte para despertarnos. Vamos a leerlo. Dice que cuando veáis estas cosas, sabed que está cerca. Dice el versículo 34. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Saben, la generación de la época del Señor Jesús vio todo lo que Él había dicho que iba a pasar y sucedió. Jesús dijo esto en el año 31 y en el año 70 se cumplió todo esto, o sea, 39 años después, no pasó esa generación. Todos vieron lo que Él había dicho que iba a pasar. Ahora, esto se aplica en los tiempos finales. La generación que vea estas señales una tras otras, la generación que vea colocar la ley dominical, la generación que vea colocar la abominación final, no pasará. Esa generación que vea esas señales, no pasará. Y estamos cerca, ¿sí o no? Ahora, sigue diciendo el texto, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. ¿Por qué Jesús hace énfasis en estas palabras? Porque Satanás iba a usar los poderes científicos de este mundo. Iba a usar los poderes filosóficos de este mundo para desterrar las palabras de Jesús de la mente. Y eso está ocurriendo hoy. Vaya a una universidad que tantas las personas se hacen alarde de que salen de una universidad y está bien estudiar. Pero vean si hay un libro de texto importante en las universidades que enseña en Mateo 24. Yo quisiera ver si alguien me dice alguna universidad que diga el pensum de mi universidad tiene 3 meses de Biblia para estudiar Mateo 24. Yo creo que si hay alguien aquí me lo puede decir. Y aquí dice, mis palabras no pasarán. Porque Dios, el Señor Jesús, sabía que en los últimos tiempos se iba a estudiar de todo. Se iba a estudiar de toda filosofía humana, menos de Jesucristo y menos de Mateo 24. Ahora, sigue diciendo el texto, pero el día y la hora nadie lo sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Es un texto que tenés que resonar siempre en nuestra mente. Muchos adventistas hoy en apostasía y otros hermanos están colocando ley, están colocando fechas para la venida de Cristo. Es verdad que ya los 6,000 años están a punto de terminar. Es verdad que ya los 6,000 años están contados y el conflicto de los siglos habla de 6,000 años.
Pero esos textos no fueron dados para hacer cómputos. No fueron dados para sembrar en el pueblo de Dios una falsa agitación de colocar una fecha o colocar la otra. El centro de Mateo 24, lo que estamos estudiando ahora en este discurso de aquí en adelante, el centro es la preparación, no una fecha. Pero lamentablemente a la gente le gusta la agitación, y esa falsa agitación que estamos viendo en los medios de comunicación nos dicen a nosotros que Satanás puede volver a usar esto en los tiempos finales para desanimar al pueblo de Dios. No está basado nuestro mensaje en una fecha, está basado en un evento y está basado en una actitud. ¿Cuál es la actitud que debemos tener en los tiempos finales? De preparación. Entonces el texto dice: el día y la hora nadie, ni aún los ángeles, aunque los 6.000 años están a punto de terminar. Otros cómputos dicen que ya los 6.000 años terminaron hace un tiempo atrás. Otros cómputos judíos dicen que ya está a punto. No estamos basados en 6.000 años, estamos basados en la preparación, en mi actitud hacia la verdad presente y hacia Jesucristo, hacia lo que está ocurriendo en el santuario en este momento. Sigue diciendo el Señor ahora algo interesante. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Quiero decir al señor director que me ponga una cita que vamos a usar en la pantalla. ¿Por qué el Señor dio Mateo 24? ¿Con qué razón el Señor proclamó Mateo 24? Esta cita la tenemos en nuestra pantalla. Yo quiero que todos la podamos leer con detenimiento. Vean lo que dice esta cita. Dios no será siempre objeto de burla. Dios no será siempre el objeto de burla. No se jugará mucho tiempo con él. He aquí el día de Jehová viene crudo y de saña y de ardor de ira, para tornar la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores. Vean ahora lo que está subrayado en el color amarillo que está ahí. Y quiero que hasta los niños que estén aquí presentes lo puedan entender. Los que ya tienen ya su edad. Oigan, la inmensa mayoría del mundo desechará la misericordia de Dios y será sumida en pronta e irremisible ruina. La Biblia me está diciendo a mí y a ti en Mateo 24 que la mayoría del pueblo de Dios va a escuchar el mensaje, pero la cita está diciendo que la mayoría de los habitantes de la tierra se perderán. Millones se van a perder. La inmensa mayoría, por eso que es importante estudiar Mateo 24, porque dice que la inmensa, ni siquiera dice la mayoría se perderá. La inmensa mayoría de los millones de seres humanos que han existido sobre esta tierra y los que están vivos ahora, desechará la misericordia de Dios. Para eso está escrita Mateo 24. La inmensa mayoría de jóvenes en esas universidades humanas, la inmensa mayoría de los seres humanos que hoy se les predica, dicen que no. Le entregas algo y lo desechan. Le hablas del evangelio y lo desechan. La inmensa mayoría se perderá. Por eso es importante los temas que estamos estudiando. Porque si la inmensa mayoría se va a perder, o sea que va a ser una pequeña minoría la que se va a salvar. O sea que eso nos debe llamar a nosotros a la reflexión si estamos en esa pequeña minoría o en la gran mayoría. ¿En qué lado estás tú? ¿En la inmensa mayoría o en la minoría? Es lo que está diciendo allí, que la inmensa mayoría se va a perder. Ahora, quiero entrar en el tema del versículo 37, porque ahora en todo este capítulo Jesús lo que hace es hacer énfasis vez tras vez de despertar, a no dejarse adormecer en los tiempos finales. Como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, versículo 37. Vean esto, porque como en los días antes del diluvio se estaban comiendo, estaban bebiendo,
casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que entró Noé dentro del arca. Vean el 39. Y no entendieron. El impío no va a entender nada. Los grandes intelectuales de este mundo no van a entender nada. Las distintas noticias que estamos viendo en el mundo de guerra, rumores de guerra, hambre, pestes, ellos siempre dicen, no, eso es normal en el pueblo de Dios. Necesitamos esa paz mundial. Y como necesitamos paz mundial, olvídate de la Biblia. Nosotros necesitamos mejorar este mundo. Los impíos no entienden nada. Y dice aquí el versículo 39, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo de ¿quién? Saben, este cuadro, analicen, vamos a comparar dos pasajes aquí. Dos pasajes importantes. Dos nada más. Vayan conmigo, abran su Biblia si no la ha abierto. Vamos a comparar dos pasajes. Vamos a leer el versículo 9 y después vamos a leer el versículo 38. Esos dos pasajes. Vamos a leer el 9 y vamos a leer el 38. Vamos a leer el 9, dice, mejor dicho, el 9 no, el 7, perdón. Vamos a leer el 7 de Mateo 24. Estamos en Mateo 24. Mateo 24, vamos a leer el 7 y después vamos a leer el 38. Eso es importante, eso se llama escudriñar la Biblia. La Biblia no se lee, mi hermano. Si usted se pone a leer la Biblia, a leerla como un periódico, usted está perdiendo su tiempo. La Biblia se escudriña. Vamos a leer el 7 y el 9 en comparación para que veamos el cuadro de ahora. El 7 dice, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares. ¿Están conmigo? Vamos a leer el 38. ¿Cómo va a estar la humanidad en ese momento mientras que estén ocurriendo pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares? ¿Cómo va a estar la humanidad en ese mismo momento mientras que esté ocurriendo eso? Miren lo que dice Jesús según el versículo 38. Porque como los días antes del diluvio estaban comiendo, ¿qué va? Bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca. ¿Estamos viviendo esos dos pasajes hoy? Por una parte vemos guerras, rumores de guerra, hambre, y por otras partes usted escucha a la gente conversando, no, necesito otro nuevo edificio para mi vida, otro nuevo edificio. Necesito casarme otra vez porque el marido que tenía no servía de nada y lo tuve que botar. Necesito ese carro, ya está tan malo que necesito uno mejor. Y el mundo ardiendo por una parte por allá. Y ya dijimos, hace tiempo atrás dije, la gasolina va a subir. Yo vengo de un país comunista, un país que está sufriendo. Y sé lo que significa inflación y la viví con mis propios, no solamente con mis ojos, sino con mi piel. Y el mundo ardiendo, el mundo enfrentando pestes, hambres, pero por otra parte el mundo bebiéndose, dándose en casamiento. Vean las redes sociales, la gente está pendiente es de una rumba. La gente está pendiente de una fiesta. La gente está pendiente es cómo va mi cuenta bancaria. La profecía dice que eso todo va a quebrar. En un momento, todo se va a derrumbar, las bolsas de valores, todo se va a venir al piso, el caos mundial. Y solo el pueblo de Dios que tenga este capítulo en su corazón y en su vida se salvará. Y el que no tenga Mateo 24 en su vida, ni sus títulos, ni sus pedigrís, les va a servir de nada. Ahora, quise comparar esos pasajes porque el Señor cuando habla, cada palabra del Señor Jesucristo es una maravilla. Por una parte en el versículo 7 me dice nación contra nación, peste, hambre, terremotos, diciéndole al mundo que el fin llega, y por otra parte el ser humano, no, yo estoy ocupada en mis cosas, ando ocupada en mi cabello, ando ocupada en crecer, ando ocupada en escuchar esos grandes predicadores en la televisión para que me llenen de falsas esperanzas. Este mundo va de mal en peor, mi querido amigo. No tengo esperanza para darte en esta tierra. La única esperanza es Jesús de Nazaret. La única esperanza es el reino que viene, no el de esta tierra. Olvídese de paz mundial. El mundo está abogando por una paz mundial. Y está diciendo aquí entonces el Señor Jesús que el mundo estará bebiéndose, casándose y dándose en casamiento. Saben, hermanos, esto pasó también en los días de Lot.
¿Recuerdan Lot? De Sodoma y Gomorra. Jesús, cuando termina su discurso en Mateo 24, a nosotros nos manda a revisar dos cosas en la Biblia: los días de Noé, pero también los días de Sodoma y Gomorra, que se parecen mucho. Y quiero que le diga, y quiero que le explique algo. El culpable que la mujer de Lot se haya perdido fue el mismo Lot. Cuando el Señor le dijo a Lot: sal de Sodoma, Lot nunca debió haberse mudado a Sodoma. Lot se mudó a Sodoma fue solamente por la avaricia, por buscar el status quo, por buscar un mejor estatus, un mejor sitio. Y cuando escogió las ciudades de Sodoma y Gomorra, lamentablemente condenó a la mitad de su familia a la perdición. La mitad de la familia de Lot se perdió. Las tres hijas de Lot estaban tan pervertidas con Sodoma, o las hijas de Lot, mis hermanos, que después que salieron de Sodoma, usted conoce la historia. ¿Qué pasó con las hijas de Lot? Dijeron: mira, nosotros aprendimos algunas cositas en el YouTube de Sodoma y no tenemos hijos, así que necesitamos acostarnos con papito, con papá, para tener hijos de él. Vamos a hacer incesto. ¿Dónde aprendieron ellas eso? ¿A los pies de Lot? ¿De Abraham? ¿Dónde aprendieron ellas eso? Las ciudades que las hijas de Lot fundaron fueron ciudades perversas, que fueron enemigas de Israel. Y saben algo, no solamente las ciudades que fundaron las hijas de Lot fueron una perversión, sino que la mitad de la familia de Lot se perdió por culpa de Lot. Ahora, Dios no culpa esto a Lot, no culpa de esto a Lot de manera directa, porque la salvación es individual, ya sabemos que sí, pero vemos una familia destruida gracias a que alrededor del Lot lo que estaba era Sodoma y Gomorra. Lo que estaba al lado de él era perversión. Los niños que se criaban en Sodoma, todos estaban sujetos a la perdición. El Señor le dijo a Abraham: bueno, si me consigues 50, si me consigues 30, si me consigues 10, yo no destruyo esa ciudad. No había ni siquiera un niño en Sodoma que tuviera tendencia de buscar a Dios. Por eso que todos fueron destruidos por fuego. Y Jesús dice que en los últimos días pasará lo mismo. Entonces dice: como los días de Noé, como los días de Lot, no entendieron. El ser humano no entiende. Le predicas y no entiende. Vamos a ver esa cita, señor director. Vamos a ver la otra cita que tenemos allí, para que veamos que fue Lot el responsable de esta situación. Si Lot mismo, vean esto, cuando los ángeles llegaron de Sodoma y le dijeron: sal de aquí, Lot, estaban tumbando la puerta. Los ángeles trancaron la puerta y le dijeron: Lot, sal de aquí. Nosotros somos tres ángeles que venimos del cielo. Venimos a destruir este lugar. Por misericordia a ti y a tu padre Abraham, a tu familiar Abraham, que ora por ti, venimos a sacarte de este lugar. Y Lot empezó a vacilar. Vean. Lot mismo hubiera ya déjame volver a leer bien, que lo veo, ahora sí vi. Si Lot mismo no hubiese vacilado en obedecer a la advertencia del ángel, y si hubiese huido con la prontitud hacia las montañas, sin una palabra de súplica ni de protesta, su esposa también habría podido escapar. Cuando los ángeles le dijeron a Lot: Lot, vete de aquí, sal de aquí. Pero ¿por qué, Señor? Esta es mi casa. ¿Para qué me voy a ir para otro sitio? Yo estoy tan tranquilo en mi casa. Yo estoy tan tranquilo en mi ciudad. ¿Para qué me voy a ir de aquí? Yo tengo el sueño americano de Sodoma. Está bien, yo soy ciudadano de Sodoma. Él empezó a vacilar. Y saben, a los padres de familia que están aquí, a los esposos, cuando tú vacilas, tu esposa va a vacilar. Cuando tú dudas, tu familia va a dudar. Le hablo a los hombres que están acá, a los sacerdotes de la casa. Cuando tú no tienes un liderazgo espiritual,
sólido, donde tu esposa vea un hombre de Dios en ti. Cuando tu esposa tenga que ver un hombre de Dios en ti, toda tu familia se va a ir a la ruina por culpa tuya. Le pasó a Lot. Lot era un blandengue. ¿Qué significa blandengue para el que no utilice esta palabra? Un vacilador, que se lo llevaba el viento para cualquier cosa, no tenía criterio propio. Y cuando los ángeles le dijeron, venimos por tu vida, huye por tu vida, porque ya esta nación llegó al colmo de la paciencia del Señor y el Señor viene a castigarla. Los tres ángeles, los mismos tres ángeles de Apocalipsis 14, ¿sí o no? Esos mismos tres ángeles le están diciendo a la humanidad lo mismo. Vean lo que sucedió con Lot. La influencia del ejemplo de él la habría salvado del pecado que selló su condenación. Si él vacilaba, su esposa vacilaba. Cuando los ángeles le dijeron a la esposa, sal de aquí, él dijo, no, pero yo tampoco quiero irme. Si mi esposo no está tan claro de irse de aquí, mucho menos yo. Pero la vacilación y la tardanza de él indujeron a ella a considerar livianamente la amonestación divina. La actitud de Lot contaminó a la actitud de la esposa. Y ustedes saben que la esposa de Lot se perdió, ¿sí o no? El Señor dice allí, Mateo 24 y Lucas 21, acordaos de la mujer de Lot. Y eso es un tema que se le está diciendo al pueblo adventista en los tiempos finales. Por eso es que el Señor ahora para la profecía, termina con la venida de Cristo en el versículo 31 y ahora se dedica a decirle al pueblo de Dios, ustedes van a ser engañados en los tiempos finales en cuanto a lo que yo vengo diciendo. Y ahora el Señor dedica la mayor parte de su discurso no a profecías, sino al pueblo de Dios. El pueblo de Dios a veces se le encanta estar hablando de bestias y bestias. Y cuando se le habla de una bestia como que es afrodisíaco. Y está bien hablar de bestias en la Biblia, hablar de profecía. Pero si no hablamos de la parte espiritual de cómo está usted y cómo estoy yo, no estamos haciendo nada. Y es lo que está diciendo acá. La vida espiritual de Lot estaba paupérrima, estaba mal. ¿Cuánto más la de sus hijas? Cuando sus hijas se quedaron solas con su papá, ¿qué sucedió? Vamos a buscar a Dios como lo dijo nuestro padre Abraham. Nuestro padre Abraham no tenía hijos. Vamos a esperar que él diga. Que hicieron eso las hijas de Lot. Eran espirituales las hijas de Lot. Eso es lo que está diciendo el Señor en Mateo 24. Sigue diciendo aquí. Mientras su cuerpo estaba en la llanura, su corazón se hacía de Sodoma y con Sodoma pereció. ¿Dónde estaba el corazón de la mujer de Lot? De Sodoma. Mi casa, mi carro, seguimos leyendo. Se rebeló contra Dios porque sus juicios arrastraban a sus hijos y sus bienes a la ruina. Ella estaba rebelada contra Dios, por eso que se perdió. La gente piensa, ay, Dios sí fue malo. Esa mujer venía subiendo la llanura y de repente miró hacia atrás, hacia Sodoma, y el Señor la destruyó, quedó convertida en estatua de sal. Hermano, cuando no profundizamos la Biblia, pasan estas cosas que le estoy diciendo, no entendemos. Ay, qué cosa tan sencilla, ella miró hacia atrás y se perdió. Dios sí es malo, por una simple mirada hacia Sodoma. No, era la actitud de ella. Y ella venía rebelada contra Dios. Salió un poquito hacia la montaña porque vio a su esposo que se fue y no quería quedarse sola. Pero el corazón de la mujer de Lot estaba en este mundo, como están el de muchos adventistas hoy, apegadas a este mundo. Sigue diciendo ella, se rebeló contra Dios porque sus juicios arrastraban a sus hijos y a sus bienes a la ruina. Aunque fue muy favorecida al ser llamada a que saliera de la ciudad impía, vean la última frase ahora, las últimas frases que están subrayadas. Creyó que se le trataba duramente. Ay, qué duro es Dios que me está sacando de Sodoma. Porque tenía que dejar para ser destruidas las riquezas que habían acumulado con el trabajo de tantos años. ¿Cuántos años tuvo la mujer de Lot para hacer esa casa? Diría ella, tantos años. Ella no pensaba en las calles de oro. Ella no pensaba de que el Señor a sacarla de ahí le iba a dar otro lugar importante. Ella no andaba por la fe, ella andaba por la vista. ¿Por qué se pierde la mujer de Lot?
por culpa de su esposo, por culpa de no tener una vida espiritual su familia, y porque ella misma en su corazón no estaba Cristo. Yo no sé cuántas mujeres de Loda de aquí en esta mañana. Yo no sé cómo se llamaba ella, pero quizás se llama Alicia, se llama Petra, se llama Pedro, se llama María, es que están en este lugar y que están en este momento escuchándome. ¿Por qué me detengo en Mateo 24? Porque Jesús dice, acordaos de la mujer de Lot. Y ustedes saben por qué el Señor dice, acordaos de la mujer de Lot, porque el ser humano es facilito que se le olvide lo que Dios dice. Fácil que se te grabe una canción de reggaetón, la escuchas 2 veces y ya vas a durar toda la eternidad, si es posible, escuchando eso en tu cerebro, porque eso está diseñado para perderte. Pero el Señor dice, acuérdate. Cuando el Señor dice en la Biblia, las veces que el Señor dice en la Biblia, acuérdate, es porque sabe que Satanás es especialista de borrar de nuestro cerebro lo más importante y quiere sembrar lo menos importante. Él dice allí, acuérdense de la mujer de Lot. Se lo dice el pueblo adventista en los tiempos finales, apegado solamente a lo material. Eso va a ser la marca de la bestia, algo material. Y hoy el pueblo de Dios solamente viene a la iglesia por tradición. Vengo porque mis tías, porque mis tíos, hay una tradición. Qué hermoso ir a la iglesia un rato, pero mi mente, mi cuerpo está allí sentado en esta mañana escuchando este sermón, pero tu cerebro está en Sodoma en este momento, en la Sodoma de Los Ángeles, en la Sodoma de San Diego, en la Sodoma de New Jersey, en la Sodoma de Europa, en la Sodoma cualquiera que tú tengas en tu cerebro. Si tu mente no está espiritual hoy, tú eres una potencial mujer de Lot o hombre de Lot. La Biblia dice claramente que él, por haber vacilado, él es el culpable que perdió a su esposa. Llegó solo, destruido, sin mujer, perdió a la mitad. Los yernos servían. Los yernos se salvaron. Dios le había dicho que no se casaran con sodomitas, pero el ser humano hoy le dice, no, pero es que es el que a mí me gusta. No, la Biblia dice claramente que no te unas en yugo desigual, no, pero ese es el que a mí me encanta. Las mujeres, las hijas de Lot, ¿para qué buscaron hombres de Sodoma? Yo le pregunto, ¿los yernos de Lot entraron? No entraron. Se quedaron. Ellos se burlaban de lo que le decía Lot a su familia y por eso se quedaron. Después las hijas se vinieron solas porque el papá influyó en ellas, pero ellas se trajeron a Sodoma y fundaron estas ciudades que ya sabemos que fueron perversas por mucho tiempo. Vamos a ver la otra cita. Vi que muchos descuidan la preparación necesaria. ¿Qué dice allí? Vi que muchos descuidan la preparación necesaria. Ahorita vamos a terminar de leer esa cita. Vamos a seguir en la Biblia. Vamos a seguirlo. Versículo 41 de Mateo 24. Versículo 40. En ese mismo momento, cuando el Señor venga a rescatar a su pueblo, van a haber 2 tipos de mujeres o 2 tipos de hombres. Versículo 31. 2 mujeres estarán moliendo en un molino. Este texto lo usan mucho para hablar del rapto secreto, pero aquí no me habla de rapto por ninguna parte. Este texto no está conectado con ninguna palabra rapto, ni siquiera existe la palabra rapto en lo que el Señor viene diciendo ahí. Simplemente van a haber 2 tipos de personas cuando el Señor venga a actuar en este mundo. ¿Cuáles son esos 2 tipos de personas? Los que buscan a Dios y los que no le buscan. 2 mujeres. ¿Por qué le llaman mujer el Señor aquí? ¿Por qué dicen no 2 hombres? ¿Ustedes saben por qué el Señor dice aquí 2 mujeres? Ajá. Y esas iglesias que son 2 mujeres o 2 iglesias, estas 2 mujeres tienen, o una de ellas, por así decirlo, tienen la actitud de la mujer de Lot, amando a este mundo. 2 mujeres estarán en un molino. Una será ¿qué? Y la otra será ¿qué? Una tomada para perdición, ya sabemos, y la otra será dejada para vida eterna. Este texto tiene ambigüedad, se puede poner cualquiera de las 2 partes. Lo que dice el texto es que uno será tomado para salvación y otro será tomado para perdición. Velad pues, versículo 42. Vean que el énfasis de Mateo 24 es velad, hermanos. No es poner fechas, es velad. Velad pues porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor.
Sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Veamos el lenguaje del Señor Jesucristo. Estamos leyendo Mateo 24, 43. Por tanto nosotros, también nosotros, estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no penséis. Vean que el Señor Mateo 24 entonces está haciendo énfasis tras énfasis en la preparación. Muchas personas dicen, yo me voy a preparar es cuando yo vea todo listo, que ya yo vea leyes dominicales ya frente de mí, ahí es donde yo me voy a preparar, cuando se derrame el Espíritu Santo, yo ahí es donde yo me voy a preparar. ¿Saben algo? Eso es un engaño satánico. Porque cuando se derrame el Espíritu de Dios para que el pueblo pase la gran tribulación, si tú a esta hora no has hecho provisión en tu vida espiritual de prepararte, el Espíritu Santo se va a derramar y tú no lo vas a entender. El Espíritu Santo se va a derramar y tú no vas a entender nada de lo que está sucediendo a tu alrededor. El enemigo es un especialista en entrar en las mentes de los seres humanos y adormecerla. Usted me pregunta, pastor, ¿y qué es lo que adormece al pueblo de Dios? El pecado. ¿Qué es lo que adormece al pueblo? El pecado. Peque y averigüe su corazón si le da deseo de orar en ese momento. ¿Le da deseo de orar? Cuando usted peca, ¿le da deseo de estudiar la Biblia? Pues no. ¿Las tinieblas y la luz van juntas? No. ¿La carne y el espíritu van juntos? No. ¿Qué es lo que adormece al pueblo de Dios hoy? Que todavía sigue practicando el pecado, escucha el evangelio lejano, pero sigue practicando la maldad. Y eso es lo que le pasó a Lot y a sus hijas. Eso fue lo que le pasó a Lot y a sus hijas, y especialmente a su esposa. Perdió a sus dos hijas porque ellas se perdieron. Lot perdió casas, perdió todo, perdió a su esposa y a sus hijos. Solo se quedó. Y usted dirá, pero las dos hijas no se perdieron en Sodoma porque obedecieron la voz de salir de Sodoma. En ese momento no se perdieron las hijas porque salieron de Sodoma, pero posteriormente, cuando se acostaron con su padre, hicieron incesto abominable allí. Todas esas ciudades se pervirtieron tan igual como las hijas de Lot, como las que traían de Sodoma, y también ellas perecieron para siempre. Una familia destruida por no escuchar la voz del Señor. Y por eso que el Señor dice en Mateo 24, como en los días de Lot, como en los días de Noé, y es como en los días de Lot está viviendo el pueblo en los tiempos finales. Yo no sé si tu familia es como la de Sodoma. Yo no sé si las familias que están aquí en esta mañana son como las de Sodoma y Gomorra, como las de Lot. Le digo a los padres que están acá, ¿su familia es como la de Lot? ¿Qué se ve en su casa? ¿Qué tipo de música se escucha en su casa? ¿La música de Sodoma y Gomorra? Usted entonces está teniendo una familia como la de Lot. ¿Qué es lo que escucha en tu teléfono? ¿La música de Sodoma? Pues te estás preparando para ser como la mujer de Lot. Ahora, la Biblia sigue diciendo entonces la preparación. Ahora voy a dedicar el tiempo del versículo 41 al 51 de Mateo 24, para que veamos que lo que Jesús viene diciendo en este momento es interesante. ¿Saben? He estado estudiando este pasaje del versículo 45 al 51 y la mayoría de los predicadores, aún adventistas, le pasan por encima este pasaje. Y le voy a decir la razón del por qué para que quede esto grabado. La mayoría de los predicadores le pasan por encima del 45 al 51 porque sabe que habla de la apostasía del pueblo de Dios en los tiempos finales. Y hoy en día el que tiene un cheque tiene temor que esto se hable. Yo le pregunto, cuando la Biblia me habla de dos siervos, ¿a qué se refiere? Al pueblo de Dios. Vamos a leerlo, versículo 45. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente, el cual puso su Señor como sobre su casa para que les dé alimento a su tiempo? ¿Quién fundó la iglesia? ¿No fue el Señor Jesús? Ok. ¿Cómo se le llama a la iglesia? Su siervo, ¿sí o no? Fiel y prudente. ¿Con qué propósito puso Dios el pueblo de Dios en los tiempos finales? Para dar alimento ¿a qué? A su tiempo. ¿Qué significa alimento a su tiempo? La verdad presente. Alimento a su tiempo. Jesús sabía
que en los tiempos finales su iglesia iba a apostatar. Y eso es lo que está diciendo el versículo 45. Ahora el Señor está revelando algo profético. El Señor ahora está revelando algo muy interesante. Está diciendo, en los tiempos finales van a haber dos siervos, uno bueno y uno malo. Van a haber dos siervos, uno que da alimento a su tiempo y el otro que le enseña, no, mi Señor tarda en venir. Sigue como tú estás, que el Señor todavía no va a regresar. Tú solamente trae los diezmos a la iglesia, solamente trae las flores. Sigue como tú estás. Esos son el otro siervo. Pero ahí dice allí que hay dos tipos de siervos. Vamos a ver el primer siervo. Dice ahí que da alimento a su tiempo, versículo 45. Vamos a leer el 46 ahora. Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le haya siendo así. Predicando, ¿sí o no? Enseñando el alimento a su tiempo. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Está hablando de los bienes celestiales, la vida eterna. Vean el otro siervo ahora. Jesús está revelando aquí que la iglesia remanente iba a tener dos tipos de siervos. La iglesia final iba a tener dos tipos de siervos. Vamos a verlo. 48. Pero si aquel siervo malo, es un siervo malo, no ha dejado de ser siervo, pero es un siervo ¿qué? Malo. Dijera en su corazón, ay, mi Señor tarda en venir. Y comenzare a golpear a sus consiervos. Yo quiero hacer una pregunta. ¿Qué significa la palabra consiervo? Que son iguales. Consiervo significa que soy un siervo como tú. Cuando yo te digo, hermano, yo soy consiervo tuyo. ¿Qué significa consiervo tuyo? La palabra con significa que tú y yo somos siervos iguales. Dice que en los tiempos finales iba a haber un siervo malo. Primero, que no enseña el alimento a tiempo. Segundo, enseña con su actitud que mi Señor tarda en venir. Pero también dice, empieza a golpear a sus consiervos. Si no me bautizas los que yo te dije, te voto. Si no haces lo que yo diga en el ministerio, te vas del ministerio. Yo le pregunto, ¿usted está viendo eso hoy en día, sí o no? Por eso que la mayoría de los predicadores los he buscado a granel. Tengo años estudiando estos pasajes del 45 al 51. Y los más famosos predicadores en habla inglesa, en habla española, le pasan por encima. Le tienen miedo al 45 al 51. Pues por la gracia de Dios yo no le tengo miedo a estos pasajes. Porque no me gusta depender de nadie para predicar el evangelio. Y dice aquí que iban a haber en los tiempos finales, en Mateo 24, dos tipos de siervos. Aquí no está hablando de los impíos, está hablando de siervos, ¿sí o no? Y Mateo 24 fue escrito para el pueblo de Dios. Dice que en la iglesia final iban a haber dos tipos de siervos. Uno bueno y uno malo. Uno que no enseña la verdad presente y el otro que dice, mi Señor tarda en venir. ¿Saben algo? He estado revisando varios libros que han venido de nuestras casas editoras de hace mucho tiempo atrás y ahora contemporáneamente. Y muchos de los libros de teología moderna dicen, no se preocupen, leyes dominicales no van a haber. Me hizo acordar, doctora, me hizo acordar el texto que dice, mi Señor tarda en venir. Hay varios eruditos que están saliendo modernos que dicen, no, ya no van a haber leyes dominicales, Dios va a usar de otra forma. Y usted ve la teología moderna y se acomoda a la psicología humana caída, porque hay una psicología buena que nos ayuda a buscar a Cristo, pero hay una psicología que también Satanás usa caída, mezclada con las filosofías griegas y modernas de este mundo. Y dice allí claramente, usted ve la teología que está saliendo ahora moderna y te dice, no, tú siempre vas a ser pecador hasta que Jesús venga, tú no puedes vencer el pecado, quédate tranquila. Mira, eso de estudiar profecía, eso asusta. No traigan a la gente a la iglesia para asustarlas con las profecías, porque la gente necesita ese Cristo, un Cristo inventado por ellos, un Cristo fuera de Apocalipsis, un Cristo fuera de Daniel. Un Cristo que no te dice a ti, prepárate, como dice Mateo 24, que dice, velad pues. Así lo dice el verdadero Cristo en Mateo 24. Bueno, hoy se está predicando un falso evangelio. Aún dentro del pueblo remanente un falso evangelio. Un evangelio paliativo para amar al mundo. Aquí está el falso siervo. Está profetizado que eso iba a pasar en Mateo 24.
Sigue diciendo aquí, comenzará a golpear a sus consiervos y aún a beber y a comer con los borrachos. Yo le pregunto, ¿quién es la borracha de Apocalipsis 17? ¿Quién es la mujer de Apocalipsis 17 que embriaga a las naciones con el vino de su fornicación? Babilonia, la mujer caída que traicionó al Señor Jesucristo. Le da a beber un vino que emborracha a las naciones, ¿sí o no? Aquí dice que este siervo se va a comer y a beber con las borrachas o con los borrachos. Qué maravilloso entender las palabras de Dios para los últimos días. Dice el versículo 50, vendrá el Señor de aquel siervo en aquel día que él no espera y a la hora que no sabe. Versículos 51, y los castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas, allí será el lloro y el crujir de dientes. Vean cómo el Señor está a punto de terminar Mateo 24, hablando de dos ¿qué? De dos siervos, de dos tipos de adventistas, de dos tipos de predicadores modernos. Cuando yo estuve estudiando eso, entonces empecé a revisar, mira, sin mentira ninguna, hermanos, revisé alrededor de 70 predicadores a nivel mundial y cuando llegaban a ese 45 le pasaban por encima que era una actitud mundana, que era una actitud mala, que el Señor dijo que en Mateo 24 que iba a ocurrir, y todos le pasan por encima, todos sin excepción, en habla hispana y en habla inglesa. Entonces dije, ¿por qué sucede esto? Que no comentan del 45 al 51. Ay, me di cuenta de que el texto dice que iban a haber dos siervos. Y el que predica que estos dos siervos, uno de ellos está haciendo lo correcto y el otro no está haciendo lo correcto. Y si me escuchan con este discurso que yo tengo aquí en este momento, la parte del mal siervo, mañana me despiden. Si no alcanzo los blancos bautismales, despedido. Si no alcanza los blancos de diezmos y ofrendas, adiós. Por eso que no comentan este pasaje. El Señor Jesucristo está diciendo en Mateo 24 que debemos velar, no solamente porque Cristo está pronto de venir, sino velar porque íbamos a ser engañados por el falso siervo. Mi Señor tarda en venir. Usted habla con un sacerdote de la iglesia romana y dígale, ¿Cristo va a venir? Te va a decir, no, todavía no. Hasta que la iglesia no esté empoderada a nivel mundial en su posición, Cristo no va a venir. Eso lo dicen los cantidades de los catedráticos de la iglesia católica romana. Y usted le dice a un protestante, ¿Cristo va a venir? Sí, claro que va a venir, pero primero nos llevan en un rapto y después esto se queda aquí abajo en manos del diablo. Todos, absolutamente todos, entran en este siervo malo que está hablando el Señor en Mateo 24. Está revelando, Señor, proféticamente que en los tiempos finales ese siervo malo no iba a enseñar la verdad. No iba a enseñar lo que está acorde a lo que está en su palabra. Vamos a ver las otras citas. Voy a ver cómo estoy de hora, mi hermano. Muy bien, ya estamos llegando. Vamos a ver la otra cita. Miren estas dos citas que vamos a ver para terminar. Miren lo que dice aquí. Es un siervo, mira cómo ella lo comenta y lo coloca entre comillas. Es un siervo exteriormente dedicado al servicio de Dios. ¿Cuál es el siervo malo? Alguien que se dedica a Dios, ¿qué? ¿De manera qué? Exterior. Que es cristiano pero no lo es. Es un hipócrita ante los ojos de Dios. Es lo que está diciendo ahí. Ese siervo malo de Mateo 24 es un hipócrita. Es un religioso, es un pastor, es un anciano, pero es que hipócrita ante los ojos de Dios. Sigue diciendo. Exteriormente dedicado al servicio de Dios, mientras que su corazón ha cedido a Satanás. Vean. No niega abiertamente la verdad como el encarnecedor, sino que revela en su vida el sentir de su corazón, a saber que la venida del Señor se tarda. Sigue la cita. La presunción lo vuelve negligente de los intereses eternos. No le interesa este mundo, son como la mujer de Lot. La mujer de Lot no le interesaba que Sodoma fuera destruida. Ella quería otra casa en Sodoma. ¿Sabe que a la gente no le interesa que Cristo venga? Cuando usted le predica ese tema, dice, es que eso no cuadra con mis planes. Eso no cuadra con lo que yo quiero hacer mañana ni pasado. Esta tierra es de Dios, amiga y amigo. Esa tierra no es suya. Cristo va a venir, lo quieras tú o no lo quieras. Lo quiera el presidente Biden, lo quiera Putin, lo quieran que el que usted me quiera nombrar en este momento. A Dios no le interesan los reyes de esta tierra. El Señor ya está harto de que el pecado siga dañando a tantos seres humanos.
Ya el Señor está harto de que el ser humano siga no escuchando la voz de Dios, pero sí escuchando la voz de Satanás. Si tú amas a Sodoma, a Dios no le importa. Si tú amas al reino de Dios, pues sí le importa. Sigue diciendo aquí, la presunción lo vuelve negligente de los intereses eternos. Acepta las máximas del mundo y se conforma a las costumbres y prácticas. Ese es el falso siervo en los tiempos finales. La falsa iglesia que se iba a levantar. Vean, en él predominan el egoísmo, el orgullo mundanal y las ambiciones, temiendo que sus hermanos ocupen un puesto más elevado que él mismo. Oh, entró al ministerio. Si tú bautizas más que yo, ya tú no duermes. Estoy hablando del mundo ministerial de mis colegas. Si te nombran anciano, ya yo no duermo, porque el anciano tengo que ser yo. Si te nombran directora de cualquier cosa en la iglesia y ya no te nombraron a ti, ya usted no duerme. Y si eres el favorito para la unión, porque eres pastor de la unión y ahora quieres el favorito para la división y yo no, ya yo no duermo. Tengo que tomar pastillas para ver si duermo de la envidia que me revienta por dentro, porque tú estás alcanzando y yo no. Ese es el falso siervo que está allí en Mateo 24. Sigue diciendo, temiendo que sus hermanos ocupen un puesto más elevado que él mismo, empieza a hablar despectivamente de sus esfuerzos y a impugnar sus motivos. ¿Eso se ve en el pueblo de Dios hoy? Yo tengo que hablar más de esa hermana. Tengo que hablar más de ese hermano porque el cargo que ella tiene, lo necesito soy yo. Y si tengo que meter el pie para que te caigas, lo hago. Y no estoy hablando de las empresas donde tú trabajas. Esto no se aplica a las empresas donde tú trabajas, ni las empresas económicas. Esto se aplica al pueblo de Dios. Dice el Espíritu de Profecía comentando ese pasaje. Dice aquí, empieza a hablar despectivamente de sus esfuerzos e impugnar sus motivos. Así hiere a sus consiervos. A medida que se aparta del pueblo de Dios, se une más y más con los impíos. Se los encuentra comiendo y bebiendo con los borrachos, uniéndose con los mundanos y participando en su espíritu. Ecumenismo. Participando en el espíritu de Babilonia mundial. Sigue diciendo, así queda adormecido en una seguridad carnal y vencido por la indiferencia y la pereza. Hermanos, hoy estamos enfrentando una indiferencia entre el pueblo de Dios. ¿Has abierto tú esta semana Mateo 24? Si no lo has abierto, tú perteneces a este grupo. Si tú solamente abres la Biblia cuando vienes a la iglesia, tú eres parte de ese siervo malo. Si tú solamente te conformas con lo que yo estoy predicando, pensando que a lo mejor te pueda meter unas 3, 4 mentiras aquí esta mañana y te vayas con esas mentiras en tu cabeza, tú eres ese siervo malo. Tú tienes que escudriñar la Biblia tú, por tu cuenta, porque este siervo malo está enseñando errores. Dice Mateo aquí, el Señor está revelando en su palabra que se iban a levantar pastores enseñando errores doctrinales entre el mundo adventista, el siervo malo. Libros que yo estoy leyendo ahora y dices, pero esto no es el adventismo que yo tuve pequeño, que conozco este mensaje de que era un niño. Yo estoy predicando el evangelio desde que era muy joven, yo, este servidor, por la gloria del Señor. Y ahora cuando leo a estos grandes doctores, esto es un error. Y cuando estoy leyendo esos libros, digo, Dios mío, esto parece increíble lo que yo estoy leyendo acá. El siervo malo de Mateo 24. Cuando yo entendí que Mateo 24 estaba reflejado esto, me dio paz. Digo, ay Señor, ya tú dijiste que esto iba a suceder. Qué maravilloso eres tú, Señor. Así que no tengo que poner mis ojos, como decía la hermana esta mañana en la escuela sabática, en los hombres, en pastores, en sacerdotes. ¿En quién debemos poner nosotros los ojos? Porque iban a venir en los tiempos finales siervos malos. Esto se refiere a la apostasía final. También el Espíritu de Profecía, a este siervo malo se le puede aplicar plenamente la apostasía omega, que ya está en medio de nosotros. Esa apostasía omega se está separando de las verdades eternas, enseñando errores en un falso evangelio en los tiempos finales. Seguimos con la cita para terminar. Bueno, ya está, terminamos. Vamos con la otra, que es la última que me queda, señor director. Póngame la otra cita para ir terminando en esta mañana. Dice aquí, destierra del ánimo ajeno la convicción de que el Señor va a venir prestamente. Mire lo que enseña, de que el Señor no va a venir. Profecía cumplida. Hoy en día, hoy nos enseña la proximidad de la venida de Cristo. Usted pone las distintas radios
que predican el mensaje, póngalo en la televisión. Vaya a su casa y busca las distintas canales de televisión que usted tiene allí en cable, en su casa. Y busque alguna de ellas que esté predicando que Cristo está a punto de venir, que por violar los mandamientos de Dios este mundo va a ser sacudido con plagas, que el Señor viene a rescatar un pueblo que guarda los mandamientos de Dios. Busquen todos esos canales. ¿Qué canal enseña eso? Búsquenlo. Le dejo eso de tarea. Y no va a conseguir uno. Va a poner un canal, vengan, traigan los diezmos porque el Señor te va a bendecir mañana. Pasas el otro canal, vengan que aquí está el aceite que te va a sanar de tus males y problemas de las muelas o los problemas de los pelos o los problemas donde tú los tengas. Y pasas el canal, vengan que te voy a poner la mano para que caigas en el piso y empiezas a temblar con el poder de Dios que te da para que tiembles. Y pasas el canal y está otro brujo allí con una Biblia, porque eso se llama brujo con Biblia. A eso le llamo yo brujo con Biblia. El que está usando, en vez de usar el evangelio eterno que está en las escrituras, este siervo malo está profetizado aquí que iba a hacer eso. ¿Y por qué le llamo brujo con Biblia? Porque utilizan el vasito de agua sobre el televisor. Que si el aceite de Israel, los clavos de Cristo y todo un comercio y millonarios. Yo venía en un bus una vez y una señora me dijo, ¿usted estudia teología? Oye, usted tiene bastante billete. Señor, no estuviera yo con usted al lado suyo pagando los mismos 5 pesos. Ni fuera taxista, ni nada causa donde estaba en este planeta, ni en este país tampoco. Pero hoy el símbolo de ser pastor es ser millonario, pues es el falso siervo, dice la Biblia. Mateo 24 está reflejado. Y no solamente aplicado al mundo protestante que está enseñando un error falso, un rapto, un domingo que no está en la Biblia, un rapto secreto que no está en la Biblia, que los muertos andan vagando y andan por allí para meterle miedo a las personas con un falso evangelio. Eso no solamente, sino en el mundo adventista también estos errores se están reproduciendo. Gloria a Dios que Mateo 24 ya decía que eso iba a suceder. Lo estamos estudiando. El mal siervo come y bebe con los borrachos, se une con el mundo en la búsqueda de placeres y hiere a sus consiervos acusando y condenando a los que son fieles a su maestro. Vean esto, condenan a los que son fieles a su maestro. Hay colegas míos que me han dicho, no, Gabriel, tú en mi púlpito no predicas, porque lo que tú predicas no le va a gustar a mi feligresía. Es que lo que yo predico no es para agradar a ninguna feligresía, es para agradar a mi Señor. Y si mi Señor dice que tenga que predicarlo, lo tengo que decir. Y dice allí, condenando a los que son fieles a su maestro. Cuando usted predica de esta manera lo que dice el texto sagrado, te dicen que eres ¿qué? Eres extremista, dice el hermano Jorge, ¿sí? Otros también le llaman fanático. Qué fanatismo tan grande predicar de esa manera. Y hay una palabrita que se usa mucho, que está muy de moda en el mundo adventista. Este es un disidente. Así era la Iglesia Católica Romana. Todo el que se levantaba diciendo que era Cristo y no la Virgen, que era Cristo y no el Papa, que era Cristo y no las indulgencias, le llamaban herejes. Y por más de 1260 años, esta iglesia falsa, católica romana, mató a millones de personas por decir eso. ¿Quién era el disidente? ¿Los que decían que era Cristo y no la Virgen? ¿O ellos que perseguían al pueblo de Dios para matarlo en las mazmorras, en la Inquisición y en todas las persecuciones en la Edad Media? ¿Quién era realmente el hereje? ¿Quién es el hereje? Decir que María es la que salva. ¿Eso es Biblia o es herejía? Todo el que dice la verdad en los tiempos finales, a los profetas de Dios en los tiempos finales se le llama herejes, se le llama disidentes, se le llama fanático, extremista, pero la Biblia le llama otro nombre. La Biblia dice siervo malo. Le dice a los que no predican eso, le llama siervo malo. Mientras que los que predican lo que el Señor mandó, apegado al texto sagrado, el Señor le llama siervo fiel y prudente, que da alimento a su tiempo. Esa palabra a su tiempo se refiere a la verdad presente. Ahí sigue diciendo entonces que se asocian con sus semejantes en su asimilación terrible juntamente con el mundo y queda entrampado. Quiero hacer un llamado en este momento que el tiempo se me terminó. Mateo 24 hasta el versículo 51, el Señor está hablando de la
señales finales, pero también está hablando de la preparación del pueblo de Dios. Y está hablando de un siervo bueno y un siervo malo. El pueblo de Dios está a punto de entrar en lo que dice Mateo 24. Yo sé que aquí hay personas que son quizás de otra organización, personas que están con nosotros, amigos que nos visitan, que quizás están escuchando la voz del tercer ángel, la voz del segundo y el tercer ángel. El Señor quiere un llamado para ti de manera especial. El Señor quiere que tú aceptes no solamente a Cristo de labios. ¿Sabe? Satanás sabe que Cristo es el Salvador y lo dice de labios, pero él no obedece. Aceptar a Cristo como Salvador no es de labios. Ya yo lo proclamé en mi vida, dice la gente. Sí, pero el Señor ahora te llama para que le obedezca. Te llama para que el poder de su evangelio entre en tu corazón y empieces a obedecer la palabra de Dios. Ay, no, yo no tengo tiempo para eso. Entonces tú no has sido salvo nada. Aceptar a Cristo no es de labios. Ser un verdadero cristiano no es de labios. Amarnos a nosotros dentro de lo que estamos acá no es de labios. Debe ser de corazón. El Señor quiere influir en el corazón. Quiere transformar la vida con el verdadero evangelio para que traiga en tu vida nueva transformación, nueva existencia. Y por eso le estoy diciendo a los amigos que nos visitan, venga a la verdad presente. Venga a escuchar a Mateo 24 que dice que el fin está en la vuelta de la esquina. El tiempo que queda, jóvenes, no es para poner tus ojos en este mundo que perece. El tiempo que queda no es para noviecitas ni noviecitos mundanos. El tiempo que queda no es para buscar maridos y esposos mundanos. El tiempo que queda es para que pongas tu vida en concordancia con los libros celestiales antes que sea demasiado tarde. El tiempo que queda no es para la moda, ni para escuchar al siervo malo. Es lo que está diciendo el Señor aquí. Que en los días de Lot y los días de Noé comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento. ¿Qué significa ese texto? Andaban ocupados en sus cosas, no entendían nada. Se ocupaban era de casarse, se ocupaban era de beber, se ocupaban eran de comer, pero no en buscar a Jesús. Eso va a ser el mundo impío. Ojalá el pueblo de Dios no esté en esto, porque va a venir las leyes dominicales. Estados Unidos va a terminar de apostatar y va a colocar leyes falsas y la gente no lo va a entender. Van a caer en la marca de la bestia y no lo van a entender y se perderán para siempre. Acuérdense de la mujer de Lot. En este momento el Señor quiere que tú le recibas como Salvador. Quiero hacer una oración especial por ustedes. Antes de hacer esa oración, quiero que cantemos el himno 170, que lo tiene mi señor director allí. 170.